Y en esta hora vamos a estar estudiando la palabra de Dios en Efesios, la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2. Y estamos dando una serie de estudios acerca de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Y anteriormente terminamos en el verso 15, y yo quiero dar lectura al verso 15 de Efesios 2. Dice así la palabra: aboliendo, hablando de Cristo, en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Y el verso número 16, que es el que nos ocupa en este momento, dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La palabra reconciliar que el apóstol usa en este texto nos habla de restablecer la concordia o amistad entre varias partes que estaban enemistades. Y el Señor Jesucristo vino a restablecer esta concordia y esa amistad, no solamente entre el pueblo judío y el pueblo no judío o el pueblo gentil, sino también vino a restablecer la relación entre Dios y el hombre. Vamos a encontrarnos leyendo en 2 Corintios capítulo 5, verso 18 al 21. 2 Corintios capítulo 5, verso 18 al 21. Y la palabra de Dios dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Fíjense cómo dice que el mismo Dios nos reconcilió consigo mismo. Quiere decir, restableció la paz, la amistad y la concordia entre nosotros y Él mismo. Y dice, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, dice el apóstol también Pablo, el ministerio de la reconciliación. Primero nos reconcilió a nosotros y luego nos dio, dice Pablo, el ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste ese ministerio de la reconciliación? Verso 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El apóstol Pablo, como ministro de la reconciliación, hablaba a los hombres de su época, y habla a los hombres de todas las épocas, incluyendo la de nosotros, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, y a través de nosotros es como si Dios rogase: reconciliaos con Dios. Mire, Dios nunca nos va a rogar a nosotros. Nosotros no estamos para que Dios nos sirva a nosotros. Dios es el Señor, Dios es el amo. Amén. Dios es el que domina sobre todas las cosas. Él hace su voluntad. Pero Dios, a través de sus embajadores, que somos nosotros, nos ha dado la comisión de ir al mundo para decirle al mundo: tú necesitas reconciliarte con Dios, porque Cristo hizo esa reconciliación en la cruz. Él pagó ya por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él quiere quitar el pecado también en tu vida, así como Él ha quitado en nuestra vida. Tú puedes venir a Cristo a través de la fe y puedes arrepentirte de tus pecados, confesarlo como tu Señor, como tu Salvador, y entonces Él va a venir, va a lavar tus pecados, va a hacerte una nueva criatura a través de Él. Vas a venir a ser adoptado hijo suyo, y entonces va a haber una reconciliación, va a haber una nueva época de amistad, de concordia, de compañerismo entre tú y Dios,
porque ya no va a haber nada que separe, porque esa barrera que era el pecado que te separaba de Dios, ya fue quitada por Jesucristo, el Hijo de Dios, al morir en la cruz y derramar su sangre. La Biblia dice que Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y Él ahora está, dice, dispuesto a salvar a todo aquel que se acerque a Dios a través de Él. Este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje de la reconciliación. Es el mensaje que predicaba Pablo, que predicaban los apóstoles y que ahora predicamos también en la sana doctrina, los hijos genuinos de Dios. Dice la palabra en el verso 21 de segunda a los Corintios 5: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea que el Señor Jesucristo tomó nuestros pecados en la cruz. La Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, o sea en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Él pagó por nuestros pecados. Él pagó lo que nosotros no podíamos pagar. Él nos, a través de quitar ese pecado, nos reconcilió con Él y con Dios, y ahora nosotros podemos tener amistad con Él, una nueva relación de concordia con Dios. También la palabra reconciliación, lo que Cristo hizo por nosotros, no nada más fue restablecer la relación entre Dios y el hombre, sino Cristo vino a traer una nueva relación en medio de la humanidad. Vamos a ver Isaías capítulo 2 y verso 4. El Señor Jesucristo vino a traer una nueva relación en medio de la humanidad entera. Isaías 2, verso 4, dice de la siguiente manera: y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y aquí está hablando del reinado universal del Señor, de Jehová, a través de Jesucristo, su Hijo. Y esto va a suceder durante el periodo del milenio. Pero dice que Él va a juzgar entre las naciones, que ya no va a haber más guerra, que las armas de guerra se van a convertir en instrumentos para labrar la tierra. Entonces esto en el milenio va a establecerse una paz universal que el Señor Jesucristo va a traer a la humanidad. Va a establecer la concordia, la paz y la unidad en medio de todos los pueblos de la tierra. Pero tiene usted que entender que la Biblia está hablando aquí del milenio, algo que va a suceder cuando el Señor Jesucristo establezca su reinado mesiánico en la tierra, que va a durar por 1000 años, lo cual nos lo enseña la Escritura. También el Señor Jesucristo vino a traer una nueva relación en la creación, una nueva relación de paz, de amistad y de concordia en la creación. Y quiero que vaya conmigo a unos textos en Romanos capítulo 8, verso 19 al 23. Romanos capítulo 8, verso 19 al 23. Cristo vino a restablecer la unidad, la paz y la concordia en medio de la creación también. Verso 19, vamos, del capítulo 8 de Romanos. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Verso 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. Mire lo que dice, que la creación
está en esclavitud de corrupción, pero que ella será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Verso 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. Fíjese, la creación, la naturaleza que Dios creó gime, dice la palabra, a una, y a una está con dolores de parto. El hombre ha dañado tanto la naturaleza y la creación, y por causa del pecado también ha sufrido la misma creación, que la creación gime, dice, para recibir su libertad. Y el verso 23 dice, y no solo ella, o sea la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así como nosotros esperamos que este cuerpo de muerte, este cuerpo que está sujeto a dolor, a enfermedad, sea transformado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, cuando la palabra de Dios nos dice que cuando el Señor Jesucristo venga, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para ser semejante al cuerpo de la gloria suya. Tendremos un cuerpo semejante al de Él, un cuerpo que no sufrirá ninguna dolencia, ninguna enfermedad, ninguna clase de mal, ¿verdad? Pero eso sucederá cuando el Señor Jesucristo venga, y entonces lo mortal será revestido de inmortalidad, y entonces, como la palabra dice, se va a cumplir la palabra que dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y entonces el postrer enemigo que Dios tiene será sujetado bajo los pies de Él. El postrer enemigo es la muerte. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor. Amén. Porque entonces Cristo será el todo en todos. Amén.